¿Qué tal, campeones? El día de hoy vamos a preparar un brownie así chocolatoso, bien rico. Y entonces vamos a ponernos manos a la obra e iniciar con este rico pastel, puede decirse, de chocolate. Vamos a iniciar entonces con los ingredientes. Vamos a ir describiéndolos poco a poco a medida que vamos desarrollando la receta. Vamos a mezclar en un lado los ingredientes secos, sin antes empezar con la mantequilla y el azúcar. En este caso entonces tengo unos 240 gramos de azúcar morena. Ustedes pueden utilizar azúcar blanca. Y en este otro lado tengo 180 gramos de mantequilla o de margarina. Los vamos a mezclar. Lo ideal es que la mantequilla o margarina esté fundida para que les sea mucho más fácil mezclarlo. Empiecen a revolver, la idea no es blanquearlo, sino que se integre muy bien para después agregar los otros ingredientes. En este caso yo prefiero utilizar azúcar morena porque ya de partida le está dando un color café brownie característico de esto. En cuanto a los ingredientes secos, vamos a verter 125 gramos de harina, unos 30 gramos de cacao en polvo, una pizquita de sal y media cucharada de polvos de hornear. Los mezclamos, los integramos muy bien. Ahora vamos a agregar 144 gramos de chocolate. Este lo pueden encontrar como cobertura de chocolate. Vamos a fundirlo al baño María o directamente en el microondas y lo incorporamos posteriormente al azúcar con la mantequilla. Incorporamos el chocolate fundido en el azúcar y lo mezclamos muy bien. Iniciamos incorporando ahora sí 3 huevos en la mezcla húmeda y nuevamente lo incorporamos todo muy bien. Ya tenemos en este momento la mezcla húmeda. Ya después de mezclar los ingredientes, ya vean ustedes la consistencia. Y tenemos en este lado lo que es lo seco. Vamos a combinarlos y agregar una cucharada de esencia de vainilla a lo húmedo, junto con los ingredientes secos. Mezclando a medida que vamos agregando. Eso con el fin de que no se nos vayan a formar grumos en la mezcla. Y ya casi por terminar vamos a agregar mi ingrediente secreto, el cual son 100 mililitros de leche. Ahora, para terminar, vamos entonces a precalentar nuestro horno a 180 grados Celsius y vamos a verter entonces la mezcla de una refractaria ya enharinada. Este es el aspecto final. Vamos a llevarlo al horno durante unos 30 a 45 minutos o hasta que al pincharlo en el centro este salga impecable. Chequean y todavía sale húmeda. Vamos a hacer nuevamente la prueba del cuchillo. Podemos ver que ya sale totalmente seco. Es el punto ideal. Campeones, ya nuestro brownie ha salido del horno. Voy a agregar un poco de arequipe para darle un poco de sabor a cada uno. Campeones, ya por terminar vamos a ver el resultado. Miren, es algo muy esponjoso. Vamos a probarlo. Huele muy rico. Vamos a probarlo a ver qué tal nos ha quedado. Literal para chuparse los dedos. Campeones, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos entonces en un próximo video. No olviden dejar abajo en los comentarios qué les gustaría ver en un próximo video y muchas gracias.